Entonces decíamos ahorita, básicamente la idea es que en ese puntico, si yo me fijo en la componente, esta componente de acá es la temperatura en el nuevo punto, cuando se está moviendo. Entonces, fíjense en la temperatura que teníamos originalmente, que es de 4, ¿sí? Que es donde estamos parados, aquí justamente en el puntico B. Y esta es la temperatura nueva, ¿sí? Entonces, fíjense ahí cuando estoy justo en el punto A, miren que estamos en temperatura 4, en la componente Z del punto H. Pero a medida que voy aumentando, me voy moviendo hacia acá. Fíjense que va aumentando a 4.16 y demás, ¿sí? Entonces, obviamente en este caso llega un puntico máximo aquí, 4.18, de donde empieza a disminuir 4.17, 4.16. Pero como esto es instantáneo, por eso se habla de una dirección unitaria. En esa dirección unitaria se encuentra que hay un crecimiento. ¿De cuánto? Ah, pues lo que teníamos en nuestra parte del cálculo era que ese crecimiento es de 4 sobre raíz de 3. ¿Sí? Positivo quiere decir que aumenta y pues lo que decíamos es la tasa de incremento. Entonces ese sería el movimiento que nosotros identificamos, este pedacito instantáneo aquí de incremento sobre esta parábola. ¿Sí? Esa es básicamente la idea hasta ahí. Ahora la otra pregunta que se nos plantea es, pues pensando en la hormiga y pensando en que ella quiere dirigirse de forma instantánea hacia el lugar más frío o menos caliente, digamos, buscando evitar, pues de pronto, digamos, obviamente ser quemada, entonces lo que nos piden es decirle o darle cuál sería la dirección de movimiento ideal, es decir, cuál sería la dirección en la cual la temperatura disminuiría lo más rápido posible. Entonces ahí es importante recordar que las direcciones de máximo incremento y máximo de crecimiento o menor incremento o máximo de crecimiento es dada por el gradiente que tenemos con un menos afuera. Entonces nosotros teníamos que el gradiente era menos 4, entonces lo que me dice el gradiente es que la dirección de máximo de crecimiento o menor incremento es el vector 4, 4. Es decir, que si ella se mueve en esta dirección, o si lo normalizamos al vector 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, esto nos generaría la mayor disminución de temperatura, la forma más rápida de alejarse del calor. Esto sería básicamente. Entonces, intentemos verlo de forma gráfica. Entonces, digamos, acá tenemos la misma situación, la hormiga todavía está en el punto 1,2, esta es el 1,4, 2,4, perdón, o sea, esta es la temperatura, de Z es la temperatura. Y lo que dijimos fue, el gradiente me dice que ella se debe mover en la dirección 4, 4. Recordemos que esas direcciones que yo le doy por gradiente son horizontales, es decir, son en el eje XY, ¿sí? Son de dos componentes. Obviamente aquí tiene una tercera, pues porque estamos en R3, pero es algo que está en el piso. ¿Sí? Evidentemente este vector, fíjense que está sobre la placa. Entonces, ¿qué haría si se mueve hacia acá? Pues lo que esperaríamos es que esto empiece a decrecer. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la que les voy a mostrar. Entonces acá, cuando él se mueve de esta forma, yo me voy a acercar un poco acá para que podamos verlo un poquitico más cerca. Él va a generar esta o va a describir esta trayectoria. ¿Sí? Fíjense que va, obviamente, pues hasta el pico de acá, pero va bajando. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que pasaría. Entonces decíamos, básicamente lo que va a hacer es moverse en esta dirección, obviamente unitaria. Yo aquí dejé el vector 4,4 original. Si lo miro desde arriba, lo que decíamos simplemente es tomar el vector 4,4 y trasladarlo o ponerle la cola desde este lugar, que es el 1,2. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos es, claro, gráficamente se debería notar, se debería ver que al moverse la hormiguita en esta dirección, pues su temperatura decrezca sobre esta curvita verde que hay. Entonces, fíjense que si ella se va moviendo acá, fíjense el punto K es la nueva temperatura. ¿Sí? Fíjense en el punto K, este sería déjenme bajo un poquito acá. Este sería el valor, yo pongo una cosita acá. Este sería el valor de la temperatura nueva. Entonces estamos en una temperatura de 4, ¿sí? Fíjense ahí cómo vamos variando. Inicialmente estamos en una temperatura de 4, ¿sí? En el punto 1,2. Pero a medida que la hormiguita se va moviendo en esta dirección del 4,4, entonces fíjense cómo va modificando su temperatura, 2,72, y va teniendo valores más pequeños. ¿Sí? Cada vez que se aleja o se mueve un poquitico más, ya va en 0,74, ¿sí? De un valor inicial de temperatura 4. Entonces, esta es la idea o esta es la dirección, digamos, en el caso en el que estamos, en el cual se debería mover y debería generar el máximo incremento. ¿Sí? Ahí deberíamos verificar que si ustedes trazan una recta tangente acá, ¿sí? Van a notar que hay una perpendicularidad de esa recta tangente con este vector de acá, ¿sí? Que es el gradiente en ese punto. Pero entonces, de nuevo, la idea es que esta superficie nos está, digamos, modelando la temperatura, ¿sí? Y cómo nos movemos o cómo los movimientos de la hormiga hacen que esta temperatura aumente o disminuya.